bienvenidos a un nuevo episodio de Sí o Qué. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a David, un experto en el campo del trastorno de estrés postraumático y el condicionamiento clásico. David, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Alejandra. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes hoy. Creo que es importante que empecemos con una definición. ¿Podrías contarnos qué es el trastorno de estrés postraumático? Claro que sí, ni que estuviéramos bravos. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que ocurre después de experimentar un suceso traumático o muy estresante. Algunos de sus síntomas incluye volver a experimentar el suceso de una forma muy intensa, evitar los estímulos que le recuerden al hecho, amnesias, entre otros. Ok, gracias. Ahora, ¿podrías explicarnos un poco de qué es el condicionamiento clásico y cómo funciona? Por supuesto, el condicionamiento clásico se refiere a una forma de aprendizaje por asociación. En términos técnicos, es un proceso por el cual el estímulo neutro es seguido con un estímulo incondicionado, es decir, un estímulo que genera una respuesta incondicionada, como por reflejo. Como resultado de seguirlos, el estímulo neutro empieza a provocar una respuesta condicionada que se parece mucho a la incondicionada. Creo que esto puede ser confuso. ¿En qué se diferencia la respuesta condicionada de la incondicionada? La diferencia es que la respuesta incondicionada surge como reflejo, naturalmente, del estímulo incondicionado, mientras que la respuesta condicionada requiere previamente se haya hecho una asociación. Ok, eso es más claro. ¿Pero podrías darnos un ejemplo? Digamos, el sujeto que habló de esto por primera vez se llamaba Pablo. Él hizo un experimento con un perro. Lo primero que se dio cuenta es que cuando lo iba a alimentar, el olor a la comida lo hacía salivar. Esto es un reflejo natural. Entonces, en este caso, el estímulo incondicionado es la comida y la respuesta incondicionada es la salivación. Lo siguiente que hizo Pablo es que cada vez que iba a alimentar al perro, ponía un metrónomo a sonar. En este caso, el metrónomo es el estímulo neutro, porque no causa salivación como reflejo. Sin embargo, después de una serie de repeticiones, Pablo se dio cuenta de que cuando el metrónomo empezaba a sonar y el perro salivaba sin importar si había o no el olor a comida, entonces en el momento que el estímulo neutro empieza a generar una respuesta condicionada, en este caso salivar, se vuelve un estímulo condicionado. Wow, ahora sí todo quedó mucho más claro. Y entonces, ¿hay alguna relación entre estos conceptos? Y si sí, ¿cuál es? Claro que hay una relación, María Alejandra. Para explicarla es importante hablar del condicionamiento clásico del miedo, que es cuando el estímulo incondicionado es aversivo. Por lo tanto, la respuesta condicionada es paralizarse, respirar más rápido, etc. Este es el origen del trastorno de estrés postraumático, pero lo más difícil es extinguir esta respuesta. ¿Y qué es extinguir, David? Cuando hablamos de extinguir en psicología, más que todo en el condicionamiento, nos referimos a que después de mucho tiempo en que el estímulo incondicionado no vaya acompañado del estímulo condicionado, se disminuirá la respuesta condicionada. Ah, claro. En el tratamiento del trastorno de estrés postraumático se busca extinguir esta asociación, pero algunas de las características más comunes del TEP, además de la dificultad de extinción, son las respuestas como la evitación y la generalización, porque el sujeto generaliza la respuesta condicionada ante estímulos parecidos al condicionante y suele evitar todo aquello que le recuerde al trauma. Todo está muy relacionado. De hecho, se ha encontrado que áreas cerebrales como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal están implicadas tanto en el TEP como en el condicionamiento clásico. Wow, qué interesante. Pero además del miedo, ¿se puede condicionar el dolor? Claro que sí. De hecho, en un artículo se demostró que la razón por la que el TEP, el condicionamiento clásico, se da con una sola exposición, es debido al alto componente afectivo y emocional que conlleva el hecho traumático. Bueno, entonces podríamos concluir que realmente hay una relación muy grande entre ambos conceptos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, María Alejandra, que tengas buen día. Igualmente. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden dejar sus comentarios y hoy aprendimos mucho. ¿Sí o qué?